Si recordamos un poco cómo hemos comenzado esta celebración, a lo largo de las oraciones yo le estaba relatando sobre esas flaquezas y debilidades que tenemos, sobre todo cuando tuvimos que orar pidiendo la libertad de los hijos de Dios, pidiendo la liberación. El Evangelio de hoy concluye con esto: ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, con cuánto mayor razón su Padre del cielo se los dará si le piden el Espíritu Santo. El que pide, encuentra; el que busca, encuentra; el que pide, lo halla; al que pide, se lo da; y al que llama, se lo abre, se lo atiende. Son palabras que podemos nosotros repetir y repetir en nuestra mente. Y estas mismas palabras tal vez nos darían las respuestas que en nuestra vida cotidiana se dan. ¿Cuántas veces alguien me ha pedido algo? ¿Cuál fue la condición en la que me encontró y cuál fue mi respuesta? ¿Cuántas veces tuve que buscar? Pero ¿de qué manera los busco? ¿Los he encontrado? ¿He encontrado aquello que he buscado? ¿O cuántas veces yo llamo o alguien llama a mi puerta? ¿En qué condiciones me encuentra cuando alguien llama en mi puerta? ¿Y en qué condiciones yo encuentro cuando llamo a la puerta de alguien? ¿Y cuál es la respuesta? Y entonces encontraremos en hacer memoria sobre estas tres palabras, las respuestas que normalmente suceden. Y claramente en el Evangelio dice: si tu amigo te busca en horarios difíciles, por lo menos le vas a atender por la insistencia, tal vez no tanto así por ese afecto, por esa cercanía que tienes a él. Y está poniendo ejemplo porque va a decir: Dios que es y que tiene tanto amor para con cada uno de ustedes, con mayor razón les va a dar. Con mayor razón va a responder a su llamado. Con razón y con mayor razón se dejará encontrar si le buscan a Él. Y con mayor razón se dará, se entregará. Hermanos, nuestra vida de fe, nuestra experiencia del amor de Dios, también va a dar respuestas con estas tres palabras, cómo la gracia de Dios, cómo el amor de Dios se manifiesta en cada momento de nuestras vidas. Pero también habrá que decir, pero depende de la condición en que buscamos. Depende en qué momentos tocamos su puerta. Obviamente el Señor no nos va a rechazar, pero entonces si llamamos o buscamos en una condición adversa, el Señor nos va a echar un jaloncito de oreja y nos va a decir: tú puedes seguir adelante.
Voy a retomar lo que estaba diciendo en la oración de la sanación. Es lo mismo esto cuando nosotros queremos conseguir la plenitud de la gracia de Dios en los sacramentos. Siempre Dios está dispuesto a darnos su amor. Siempre Dios está dispuesto a ofrecernos su misericordia. Pero si Dios está siempre dispuesto a estas cosas, uno puede preguntarse, ¿y por qué uno no puede recibir la absolución? ¿Y por qué no puede recibir la comunión? Es esto lo que les estaba diciendo. La iglesia enseña de la mejor manera como para acercarnos a la gracia, al amor de Dios. Porque muchas veces en nuestras debilidades y flaquezas, nosotros empezamos a ver las cosas que no son normales como cosas normales y como cosas buenas. Y tengan en cuenta que no solamente a estas personas que he mencionado no se les puede absolver. También a los que están casados, a los que cumplen los requisitos, muchas veces no se los puede absolver. Para decirle, oye, despierta en lo que estás. Despierta, ten en cuenta lo que estás haciendo. La iglesia es madre y maestra. La iglesia, repito, es madre y maestra. Es una madre que acoge a sus hijos, pero también que enseña. Y una manera de enseñar de parte de la iglesia es el no dar la absolución. Tal vez algunos no se daban cuenta de esto. Una manera de enseñar de parte de la iglesia es no absolver. ¿Por qué? Eso es como un jaloncito de oreja. Oiga, atento, despierta. Pon los 5 sentidos a lo que estás haciendo. Hermanos, la enseñanza de la iglesia es muy grande por eso. Así como ustedes cuando sus hijos se equivocan y le dan una llamada de atención, ¿verdad? La iglesia a veces no siempre hace con palabras, sino como que con signos, como esto de no dar la absolución. Las personas, los jóvenes que han hecho su confirmación, las personas casadas, muchas veces no se los absuelve. ¿Por qué? Porque están en lo mismo y no muestran arrepentimiento. Alguna vez uno dice, ay padre, ¿qué he hecho? Yo no he hecho nada, siempre lo mismo nomás, pues ¿qué más vamos a hacer? Seguimos ahí nomás, pero tranquilo. Pero sin embargo, las faltas que está haciendo, está cayendo en lo mismo. Y entonces el padre tendrá que decirle, oye, ya esto es muy seguido, esta vez no te voy a absolver, hasta que sientas y tengas la sensibilidad de arrepentirte de estos pecados, porque esto está normalizándose en tu vida y esto no es bueno. Entonces, en esa búsqueda del amor de Dios, alguna vez hay una llamada de atención. Por eso digo, cuando buscamos o cuando llamamos, tenemos que tener cierta condición, es decir, nosotros tenemos que estar dispuestos para recibir esa gracia, ese amor de Dios. En la medida que nosotros no nos damos cuenta de esto, también la iglesia como madre y maestra hace un jalón de orejas. No solamente da y da, no. Hay una corrección.
Y la mejor corrección que la iglesia usa es eso: a alguien suspenderle la absolución. No siempre ocurre, pero esto es una forma de enseñanza de parte de la iglesia. Y de esto tenemos que estar conscientes también nosotros. Estoy hablando de buscar, ¿no? ¿En qué condiciones estamos buscando? A veces nuestra búsqueda no es tan claro. Buscamos el amor de Dios, buscamos gozarnos en el amor de Dios, buscamos servirle al Señor, pero como yo estoy, no es la manera de poder buscar, porque no voy a hallar plenamente todo. Y entonces uno tiene que disponerse para buscar al Señor. Por eso el Evangelio en otro lado dice, hablando de esta búsqueda, ¿no? Si tú estás llevando una ofrenda al altar de Dios y te acuerdas que tu hermano tiene un problema contigo, deja tu ofrenda y ve primero a reconciliarte. Otra llamada de atención, que el perdón es importante para recibir la gracia de Dios. Y en el Evangelio de hoy aparece también esto: perdónanos porque nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Y el Evangelio dice claramente en esta cita que hago: si tú estás llevando una ofrenda al altar y te acuerdas que tu hermano, o tienes problemas con tu hermano, deja tu ofrenda primero, reconcíliate. Este también es un jalón de orejas para nosotros los creyentes, porque nos está diciendo es que, oye, no puedes estar delante del Señor gozándote, ¿no?, de la gracia de Dios, pero estar bien con Dios, pero no estás bien con tu hermano. Cuando uno está en estas condiciones, también hay una obstrucción para conseguir la plenitud de la gracia de Dios. Por eso el Evangelio nos enseña, ¿no?, que vayamos a reconciliarnos, que vayamos a solucionar nuestro problema. ¿Por qué? Porque cada vez que rezamos el Padre Nuestro que aparece en el Evangelio, aparece también: perdónanos porque nosotros también perdonamos. En otro evangelio, cuando habla del Padre Nuestro, concluye esa cita: pero si ustedes no perdonan a sus hermanos, tampoco el Padre de los cielos los perdonará a ustedes. Y muchas veces nosotros no queremos escuchar siquiera este pasaje. ¿Por qué? Porque como personas, dentro de nuestra fragilidad, dentro de nuestra condición débil, no siempre vivimos reconciliados, no siempre estamos en paz con todos. A veces yo he dicho, por eso es más fácil para mí vivir: Señor, tranquilo, perdóneme nomás, tranquilo, pero no te preocupes si yo perdono o no. A veces sucede eso. Esto es nuestra actitud. Esto es nuestra actitud. ¿Por qué? Porque para llegar delante del Señor, ¿no?, mostramos arrepentimiento, mostramos que estamos creciendo, pero cuando yo me encuentro con aquella persona que me lastimó, a la persona que le lastimé, aquella persona que tiene problemas, ni quiero recordarme de él, porque porque no quiero acercarme siquiera a él. El Evangelio nos presenta un Padre que es todopoderoso, un Padre que asiste, un Padre que nos asiste en nuestras necesidades, un Padre que está siempre para que nosotros contemos con Él, un Padre, por eso dice, ¿no?, danos el pan cotidiano. Si quisiéramos analizarlo todo, la oración del Padre Nuestro, hay autores que han escrito libros completos sobre ella. Y entonces podemos hablar mucho. Pero hermanos, basándonos en estas 3 palabras que he mencionado, es necesario que nosotros estemos dispuestos también
para poder acercarnos a Dios, para poder buscar a Dios y para poder llamar a sus puertas. Porque en la medida que nuestro corazón esté dispuesto como para buscar a Dios, como para pedir su gracia, como para poder llamar a la puerta de Dios, Dios nos asiste, pero nosotros debemos buscar también la disponibilidad de nuestro corazón. Es decir, esto nos ayuda en el crecimiento, esto nos ayuda en la transformación de nuestras vidas, así como cuántas veces nosotros decimos, cuando hago examen de conciencia, cuando recuerdo, soy otra persona de lo que era antes. Me he dado cuenta que esa persona de tal año o de tal tiempo ya no es, ya no soy más, soy otro. Pero eso no quiere decir que nosotros hemos cambiado todo y en nosotros ya no hay pecado, sino más al contrario, hemos cambiado, hemos crecido, pero por nuestra fragilidad, por nuestra condición débil como criaturas, no somos perfectos y en esa imperfección también siguen apareciendo problemas, dificultades, debilidades de las cuales, ¿no?, tenemos que seguir arrepintiéndonos contra las cuales tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir esforzándonos. Somos nuevas personas, pero nuestra frágil condición no nos deja disfrutar de la plenitud de la gracia de Dios. Con razón tendrán nuestros hermanos mayores no decirles, es que nosotros como hijos solo vivimos esas pequeñas manifestaciones del amor de Dios. Pero entonces podremos decir, ¿y antes cómo era? En otras palabras, muchas veces nosotros nos conformamos con mezquindades. Nosotros nos conformamos con migajas. De las migajas disfrutamos, de las mezquindades nos gloriamos en el Señor. Pero imagínense si verdaderamente abriéramos nuestro corazón y recibiéramos esa gracia de Dios, sería otro nuestra iglesia. Sería otra nuestra relación con nuestros hermanos, con nuestros semejantes. Ya no buscaríamos solamente para nosotros, sino más al contrario, buscaríamos el bien de los demás. Porque este Padre que nos ama tanto, derrama su gracia, su amor para todos, no para los privilegiados. Este Dios derrama su amor para todos. Por eso dice también el Evangelio, Dios hace salir el sol para justos y injustos, hace caer la lluvia para pecadores y no pecadores. Y si nosotros aprendiéramos de este amor de Dios, no luchar solamente por nosotros, sino también velar los intereses del hermano, las necesidades de la hermana, este mundo sería otro. Seríamos otra persona, tendríamos otra sociedad. La sociedad en la que vivimos, hermanas y hermanos, es porque nosotros lo hacemos así. Porque la sociedad está formado por nuestras familias. La sociedad no está así como criticamos nosotros solo porque se ha hecho así la sociedad, sino porque nuestras familias están así. En la sociedad no existe el respeto, no existe el orden, no existe tantas cosas que añoramos. Porque nuestras familias no están ordenadas, porque nuestras familias no se practican los valores, porque nuestras familias no están siguiendo lo que Dios dice. Esto es nuestra condición. No conseguimos, como decimos, Dios no... Ay, Padre, es que Dios me ha abandonado a mí. Dios no te ha abandonado a ti. Dios no te ha abandonado a ti. Tú estás abandonando a Dios, que es otra cosa.
Estás abandonando a Dios a causa de tus propios actos. Porque tal vez has pedido cosas que tal vez no corresponden para la capacidad que tienes. Porque el Señor dice, pidan y se les dará. Y tú te estás quejando, Dios nunca me ha respondido a lo que le he pedido. Pero ¿qué le estás pidiendo? Estás pidiendo algo para que construya tu vida, para que te haga crecer como buen hijo de Dios, o estás pidiendo para mirar de arriba a tus hermanos más sencillos. En este caso no creo que Dios te lo dé, porque si es para mirar de arriba al otro, porque Dios no quiere esto. Dios quiere que todos nos amemos. Dios quiere que miremos al hermano, al necesitado, al sufriente de igual modo. Y si yo estoy pidiendo cosas para solo crecer yo y el otro marginarlo, al otro sacarlo de mi contexto, al otro para mirarlo de arriba como gran cosa yo, no creo que Dios me responda. Entonces mis pedidos no tendrán efecto. ¿Cómo vamos a conseguir si pedimos nosotros para aplastar al otro? Porque si Dios me lo da a mí y permite que yo aplaste a mis hermanos, entonces pues Dios no estaría buscando la igualdad de sus hijos. Y entonces Dios tiene razón de ser que Dios no me escucha mis oraciones. Pido y pido y pido y pido. Estoy cansado de pedir y entonces empiezo a pensar que Dios no me ha abandonado, porque todo lo que le pido no me da. Entonces ahí viene la pregunta, ¿qué es lo que estoy pidiendo? ¿Estoy pidiendo que la gracia de Dios cambie mi corazón o solamente me estoy preocupando en pedir cosas materiales o riquezas? Hermanos, en esto hay que tener en cuenta. Muchas veces nosotros echamos la culpa a los ricos, ¿no?, cuando los que tienen menos. Pero nosotros no analizamos de verdad quiénes somos. Aparece ahí otro evangelio, ¿verdad? Señor, perdóname. Espéreme, te lo voy a pagar. ¿No? Lo deja libre, lo perdona. ¿Y cuando sale, qué hace? Nosotros somos así muchas veces. Los que tenemos menos no sabemos también perdonar, no sabemos tener compasión de nuestros semejantes, de los que sufren como nosotros. Nosotros agarramos el cuello también como ese hombre por migajas. Y si esto es nuestra actitud, el Señor será que va a bendecirme con un buen trabajo. No creo. Si con 10 bolivianos me comporto como si tuviera 1 millón, ¿cómo puede darme Dios 1 millón para aplastar a mis hermanos? ¿Cómo puede ser eso? Entonces mi pedido no tendrá respuesta, porque no creo que Dios quiera esto. Lo que tiene que ser, hermanos, todo tiene que partir de la disposición de nuestro corazón. Todo tiene que partir de nuestro conocimiento, conocernos a nosotros mismos. Porque si me conozco, no le diré por qué Dios me está abandonando, sino diré, es que estoy fallando yo. Buscamos y buscamos trabajo, buscamos y buscamos cosas en el mundo, ¿no es cierto? Y cuando no encontramos, Dios está alejándose de nosotros. Dios no nos quiere. No, hermanos. Dios siempre nos quiere. Dios siempre los ama. Dios siempre está con ustedes. Porque su amor es grande. Porque Dios solo sabe amar, no sabe más otra cosa.
Lo demás viene de nosotros. Porque nosotros no sabemos amar, porque nosotros no sabemos ser cercanos a los otros, porque nosotros no nos fijamos en las necesidades de los más necesitados. Busque y busque, nos vamos a encontrar si no cambiamos nuestro corazón, si no cambiamos nuestra actitud. No va a haber respuesta. ¿Por qué? Porque no estamos buscando aquello que nos va a servir para crecer como hijos de Dios. En la medida que nosotros busquemos o pidamos para que nos construya, para que nos haga crecer como hijos de Dios, Dios siempre está dispuesto. Es más, Dios nos los ha dado ya todo su amor para nosotros. Solo depende de nosotros abrir nuestro corazón, disponernos a su gracia y a su amor y aprovechar esa gracia que el Señor ya ha derramado en medio de nosotros. Y bendito sea el Señor. Dios es un Dios compasivo y misericordioso. En este sentido, si nosotros somos malos pero sabemos dar cosas buenas, cuando aprendamos a dar cosas buenas, entonces el Señor responderá a nuestros llamados, a nuestra búsqueda, con mucho más razón. Y por eso dice, si ustedes piden el Espíritu, fíjense, el Evangelio concluye así, dice, si ustedes piden el Espíritu, con cuánto mayor razón su Padre del cielo se los dará. Pero es que nosotros no estamos pidiendo el Espíritu, sino estamos haciéndonos guiar con nuestro espíritu humano y buscamos y pedimos todo lo que hace crecer nuestro ego. Y hoy la enseñanza del Señor es entonces que nosotros debemos pedir el Espíritu para que transforme nuestro corazón y así podamos reconocer ese amor, esa gracia de Dios que ya está en medio de nosotros. Esto es nuestra misión. Por eso dice, pidan y se les dará. Pidan el Espíritu Santo y el Señor se los dará. Busquen al Espíritu Santo, el Señor los hará encontrar. Llamen en esa búsqueda del Espíritu que transforma los corazones de los hijos de Dios. Entonces se les va a abrir esas puertas y se les dará con abundancia. Porque el Señor, cuando da, no da cosas limitadas, no da cosas miserables, da siempre abundantemente. Y ahí tenemos signos también en el Evangelio, la multiplicación de los panes, la abundancia de la gracia de Dios. Tenemos ahí el milagro en Caná de Galilea. ¿Cómo es lo que Dios da? El mejor. Y entonces, y si nosotros pedimos esta gracia de Dios, Él nos lo dará, lo mejor que sabe dar y la abundancia que sabe dar a sus hijos. Bendito sea el Señor, que el Señor nos acompañe hoy día, que nos haga tomar conciencia que no tenemos que pedir cosas que nos destruyan, sino cosas que transformen nuestro corazón.